con lo cual voy a intentar ser lo más didáctico y lo más rápido posible, ¿vale? Bueno, básicamente voy a hacer una introducción, ¿vale? Porque tengo tiempo de sobra. Voy a hacer una introducción y bien, en sociología muchas veces se comparan, no solo, no se compara, hay veces que se comparan más de dos variables. Es decir, por ejemplo, hay un escenario en el que cuando hacemos los estudios de movilidad intrageneracional, es decir, de un individuo a lo largo de su vida, también comparamos más de una variable. Está el origen social, normalmente está el primer empleo y después está el segundo empleo. El primer empleo ya formaba parte de los estudios de Blau y Duncan de American Occupational Structure, o sea que ya consideraban que el primer empleo era una cosa importante. Entonces esto genera un problema, ¿vale? Genera un problema estadístico y es el problema de que esos datos no pueden ser considerados independientes. El abuelo no es independiente del padre, ni el padre es independiente del hijo. Es decir, si tú comparas el abuelo con el padre y lo quieres comparar con el padre con el padre está en las dos ecuaciones. Entonces tú tienes que hacer un tratamiento, ¿vale? Entras en un problema de datos pareados, en un problema de que los datos están machados. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Pues básicamente lo que tienes que hacer es calcular la covarianza y establecer un correctivo para que tú puedas comparar los datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el correctivo que yo planteo? Bien. Bueno, esto, a ver, aquí. ¿No? Esto es más o menos lo que he explicado. Los estudios de movilidad social implican nested, que sería como estructuras anidadas, ¿no? Estructuras anidadas que requieren pues un análisis más allá de lo que sería el origen y el destino. Es verdad que nosotros a veces trabajamos con origen, destino y cohorte o con origen, destino y educación, pero siempre la tercera variable siempre está un poco, ¿cómo podría decirse? Es un poco, se mete como un layer, ¿vale? Se mete como una variable que multiplica las otras, pero en este caso yo lo que quiero analizar son dos dependencias. O sea, analizar una estructura de dos dependencias, analizar una estructura de dependencia y corregirlas, ¿vale? Bajo estas circunstancias, los estudios de movilidad y más allá de los análisis, como vengo diciendo, bivariados. Hay dos casos, por ejemplo, que son el caso del abuelo, del padre del hijo, o el caso de la movilidad intra. ¿Y qué cálculo, qué estadístico voy a intentar corregir yo? Bueno, el estadístico que voy a intentar corregir es el average, ¿cómo se diría? La media de las Global Odds Ratio, ¿vale? En verdad es un montón de sencillo. Es simplemente, voy a explicar primero lo que es una media de odds ratio y después explico lo que es una Global Media Odds Ratio, ¿vale? La odds ratio es simplemente un cociente, ¿vale? Un cociente, pero que tiene en cuenta los marginales de la tabla para que sea neto, ¿vale? Ese cociente, en una tabla de 6 por 6, pues calculamos una X o ratio, ¿vale? Y siempre podemos sumarla y siempre podemos dividirla. Cuando se suman y se dividen, pues se saca un solo parámetro, una odds ratio, que representa a la rigidez de la tabla. ¿Se entiende? Los jóvenes no sé si lo entienden, pero a ver, es como si, como os puedo explicar, es como si yo cojo una tabla de contingencia, ¿vale? Y esa tabla de contingencia calculo, calculo los pasos de una celda a otra, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta de la composición o el tamaño de clase que existen las dos variables de la tabla de contingencia. Más no puedo, Está bien, ya está, no puedo explicarla. ¿Vale? Entonces, yo tengo la media. ¿Qué es la Global Loss Ratio? Pues la Global Loss Ratio es una medida muy interesante y es que nosotros, por ejemplo, si imaginaos que tuviéramos una tabla 3x3, ¿vale? Perdón, Fito, el PDF se ha cerrado, no vemos la presentación. ¿Por qué? Pues nosotros la estamos viendo perfectamente. Pues vemos otra pantalla con unas ventanas abiertas.
Justo necesitaba tiempo. Eso. Era que estoy tratando de la presentación de Fito. Está allí, ¿eh? Está ahí. Es que está allí. La otra. Espera, voy a sacarla aquí. Pero tiene que ser la mía. Sí. No, la mía. Actual, sí. ¿Y ahora la ven? No. A ver. No, No, todavía la no. ven. No. Pero porque está el PowerPoint. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué ven? Yo veo el Power. Si lo Ahora pongo- sí se ve la presentación, ahí Ok. se ve. Y lo no la veo yo. Bueno, Eso no es importante. A ver, bueno, y entonces, a ver, ¿qué es una global ratio? Una global ratio es, por ejemplo, cuando tuviéramos, si tuviéramos una tabla de contingencia 3×3, pues básicamente como cogeríamos haríamos la multiplicación de la primera casilla con, ¿vale? O sea, es que no sé cómo explicarlo, es que no hay una pizarra por aquí, ¿no? No tengo Vale, es una. que- Imaginad que sí, tenéis porque dos ejes sí, en la pero- tabla, ¿vale? Imaginaos que esto es una tabla de contingencia, ¿vale? Pues entonces No, yo no, cojo la no sé, primera no tabla sé. de contingencia y aquí tengo la casilla 1, 1, ¿no? ¿Vale? Pues si la multiplico por todo lo que hay abajo, ¿vale? Y la divido entre esto, tengo la primera ratio, la segunda así, la tercera así, la cuarta así, y ahora después muevo el otro. Y entonces calculo hasta las global ratio. Porque son interesantes las global ratio. Son interesantes porque un problema que existe en los estudios de movilidad social es que hay muy pocos hijos de directivos que lleguen a ser agricultores. Y hay muy pocos hijos de agricultores que lleguen a ser directivos. Entonces estamos ante digamos, una especie de fenómeno que se llama cero estructural. Da igual que tú sigas aumentando la encuesta, las unidades de la encuesta siempre van a aparecer esos ceros. Entonces esos ceros, un cero en los lineales es como un veneno, ¿vale? La logística, un cero es un veneno. Entonces, claro, normalmente hay una serie de ¿cómo se puede decir? Hay gente que pone un 0,1, ¿vale? Sí. Hay gente que pone un 1, pero en realidad es un veneno. Entonces, eso te lo quita. ¿Por qué te lo quita? Porque siempre te lo va a hacer con la suma de todas las casillas restantes. Entonces, te quita el problema de los ceros. Y aparte, también, por ejemplo, cuando se hacen cooperaciones internacionales, pensar que un fontanero es exactamente igual en todos los países, sobre todo si comparas Tailandia con Francia, tampoco todas las profesiones son exactamente igual en todos los sitios. No me lo creo, ¿vale? Y eso te permite, como es una especie de medida ordinal, pues te permite, digamos, hacer más suaves las transiciones o las barreras sociales, ¿vale? Después es mucho más interesante porque en el sentido de que debido a que tiene una estructura ordinal, pues entonces es mucho más sencilla su comprensión. Y ya he dicho las tres cosas que tenía que decir. Y no asume, que esto es muy interesante, no asume las diferencias uniformes que tiene el log linear o que tiene el RC2, que son los dos grandes modelos de movilidad. Es una medida no paramétrica, entonces una medida mucho más libre. Esta medida obviamente no se puede calcular en ningún lado más que en un paquete de R que ha desarrollado yo. O sea, estamos presentando la séptima generación de movilidad. Vale, entonces ¿Cuándo se consolide? La quinta. aquí tenéis, por ejemplo, los resultados para la encuesta del Eurobarómetro, ¿vale? Entonces aparece Grandfather, Father Child y Grandfather Child, que serían las tres ratio que se pueden calcular cuando tú tienes abuelo, cuando tienes padre e hijo. Entonces, si os fijáis, en algunos puntos, ¿vale? Es puro friquismo, porque claro, pasar, por ejemplo, que te digo a ti, en Alemania del Este, por ejemplo, Alemania del Oeste, de la 1,70 a 1,63, de 1,25 a 1,27, de 0,85 a 0,84. No. Esto es para nada. Seguimos. Pero ¿por qué os pongo en roja Polonia? Porque Polonia tenía una muestra más grande en este Eurobarómetro. Entonces, Polonia ya el estadístico iba a funcionar bastante mejor. Entonces, si os fijáis, la primera no hubiera pasado nada, hubiera sido 1,72, una odds ratio, una media de las global odds ratio de 1,72, 1,71, no hubiera pasado nada, pero fijaos en la segunda, la 1,24 y 2,06. O sea, yo hubiera sobreestimado la movilidad, sobreestimado la rigidez social en Polonia cuando realmente no era tan grande. Y después también en el Grandfather Child, que el Grandfather Child a mí me cuesta mucho comprender esa relación, porque, a ver, por ejemplo, lo que hacen Hertel y Pfeffer, no sé si Hertel o Hertel y otros, ¿vale? Lo que hacen es controlar el Grandfather por
la clase, o sea, el influjo del padre en el hijo, el influjo en el abuelo en el hijo controlado por el padre. Eso en mi cabeza no entra. No, el abuelo Mi cabeza no en el cabe. nieto, ¿no? O sea, el abuelo El nieto, influye sí. sin el padre. En el nieto otra vez del hijo. Ni siquiera nosotros que somos de otra generación, o sea, el abuelo siempre, o sea, el abuelo no te iba a decir a ti que estudiaras algo distinto a lo que te decía tu padre. La información que te daba tu abuelo pasaba por tu padre, se canalizaba, ¿vale? Aquí está la encuesta de la ESGE, la encuesta social general española del 2012, la del 2015 y del 2017. Entonces también hago claro, una cosa súper interesante es que realmente tú puedes comprimir las odds ratio y quedarte con las centrales, ¿vale? Tú puedes decir, bueno, voy a quedarme solo con las centrales, no voy a tener en cuenta las que están por las extremas. Pero no solo eso, si tú te fijas en verdad, una tabla, si tú la divides exactamente en 4 partes, es una odds ratio. Y esa odds ratio te puede ser un resumen perfectamente de la tabla, ¿vale? Pues entonces yo lo hice con las centrales y con la completa, ¿vale? Y entonces los resultados daban significativos utilizando 9 clases sociales en que la reproducción social del primer trabajo al último trabajo siempre es más grande que del padre al primer trabajo, lo que es totalmente lógico, porque uno cuando, digamos que es como si fuera un path análisis, ¿no? Como si fuera una dependencia de camino, ¿no? Cuando tú ya das el primer paso, ¿sabes? Digo, por el segundo ya está muy cerca, ¿vale? Y ya por último, decir que, bueno, que esto es un método robusto para calcular las estructuras de dependencia de 2 parejas y que hasta donde yo sé no lo ha realizado nadie y punto final. Y esto es un día lo explicaré.